No, no, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, estamos Ahí, tratando de ahí construir. puse a grabar de nuevo. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es construir los generadores del grupo de Lorentz homogéneo. Y entonces la pregunta es ¿para qué queremos eso? Porque si nosotros ya sabemos que las transformaciones de Lorentz lo que hacen es agarrar y pasar de un sistema de referencia inercial o a un sistema de referencia inercial o prima, haciendo que tengo algún punto acá y lo mido con este radiovector R o lo mido con este otro radiovector R', y yo sé que al final las transformaciones de Lorentz son objetos que me permiten pasar del sistema de coordenadas x mu al x mu prima, donde tengo lambda mu nu x mu, ¿no es cierto? Básicamente las tengo estas. O sea que yo sé al final cómo van a transformar los puntos del espacio-tiempo de Minkowski. El problema es que tengo que saber cómo van a transformar los campos, además de construir las representaciones de los campos. Entonces, eh, la única manera en la cual yo voy a poder eh, establecer en forma consistente la estructura de los campos clásicos de la teoría y ver cómo esos campos van a transformar frente a transformaciones de Lorentz es a través de, primero, construir el álgebra del grupo de Lorentz, y a partir del álgebra del grupo de Lorentz yo lo que voy a poder hacer es eh, construirme los elementos del grupo de Lorentz, que van a ser transformaciones de Lorentz, y que van a tener que estar en determinadas representaciones específicas para poder transformar adecuadamente cada uno de los campos. Cuando digo eso, es un campo escalar, va a transformar de una manera, un vector de otra, un espinor de Dirac de otra, un espinor de Weyl izquierdo, un espinor de Weyl derecho, un tensor. Entonces, tengo que ver cómo van a transformar cada una de esas cosas. Entonces, se entiende, ¿no es cierto? Porque una cosa es hacer esta transformación y otra es preguntarse si ahora en el punto P, si ahora en el punto P le hago un zoom a ese punto P, y acá lo que hago es medir un cierto campo phi en X. Es decir, que yo digo, este campo phi en X lo mido respecto a este sistema de referencia inercial de coordenadas, O, y ahora me pregunto, y bueno, ¿cómo va a ser el campo phi de X cuando yo me cambie al otro sistema de coordenadas? Es decir, cuando lo mida el observador O' desde acá. Ese campo lo voy a llamar phi' en X'. Y entonces la relación que haya entre phi' en X' y phi en X va a depender de qué clase de campo esté hablando yo, clásico, ¿no? Campo clásico. Pero cuando digo qué tipo de clase de campo, es algo que caracterice la representación en la cual se encuentra este campo. Y ahí nuevamente, si es escalar van a ser iguales, si es vector va a transformar distinto, y si es espinor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir en esa dirección. Ahora, es instrumental para poder hacer eso, primero, saber cómo está constituida el álgebra del grupo de Lorentz homogéneo, ¿no? Y después vamos a ir al de Poincaré. Entonces se entiende, ¿no es cierto?, la motivación de esto. Yo les pregunto así, porque si fuera una clase convencional donde yo los veo a ustedes, entonces ustedes hacen así o no, y me dicen inmediatamente si lo que estoy diciendo se entiende rápidamente, y así es imposible saberlo, eso es algo que pasa con esta forma. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué hay? Muy bien. Entonces vamos a esto. Construcción de los generadores del grupo de Lorentz. Bueno, el grupo de Lorentz, primero que nada, es un grupo de Lie, ¿sí?, continuo, tiene un parámetro continuo, no solamente un parámetro. Nosotros vimos que hay tres direcciones para hacer busts y hay tres direcciones de rotación. Estos tres son tres direcciones y tres generadores. Entonces tiene que haber un total de 6 generadores, que es un total de 6 parámetros continuos que hacen estas transformaciones. Si se refieren a los busts, es bueno. Y bueno, yo voy a tener un gamma que va a ser lo que me caracteriza 1 dividido 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado.
Pero esto va a ser la dirección en X. Después te voy a tener una velocidad en Y, una velocidad en Z. Así, voy a hacer una combinación de tres posibles boosts, ¿no? Si quieren, no sé, el gamma 1, gamma 2, gamma 3. Que lo que caracterizan son las velocidades relativas de los dos sistemas de referencia en las direcciones X y Z. Bien, tengo tres de estos. Y después tengo tres direcciones que están dadas por los tres ángulos de Euler de las rotaciones, en un espacio de tres dimensiones. Espacio. Muy bien. Todos esos son parámetros continuos. Hasta ahí todo bien. Ahora, lo que diferencia las rotaciones de los boosts es básicamente el hecho que las rotaciones tienen ángulos de Euler que típicamente están acotados. El θi estará entre 0 y pi, o entre 0 y 2pi, o entre 0 y pi sobre 2, depende de cómo caracterice yo cada ángulo de Euler. Pero básicamente las rotaciones forman lo que se llama un grupo de Lie compacto. Y esto es, un grupo de Lie es compacto cuando el volumen de los parámetros que tiene es finito. Y esto típicamente es finito, lo pueden caracterizar por un 4pi, ¿no es cierto? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque tengo el volumen de la esfera de radio 1, y tengo un ángulo total de 4pi. Perfecto. Entonces, se entendió, las rotaciones forman un grupo de Lie compacto porque el espacio de parámetros tiene un volumen finito. ¿Por qué? Porque son ángulos y están acotados. Si no los acotara, lo que tendría es básicamente volver siempre a la misma posición, ¿no es cierto? Y lo que quiero es que sea la definición unívoca de una rotación, no que la rotación me dé n vueltas. Me lleva de un punto al otro y se acabó. No la sigo haciendo, ¿eh? Por eso es que está acotado. ¿Qué hay de los boosts? Y bueno, los boosts van a depender de este cociente, b cuadrado sobre c cuadrado. Y b cuadrado se puede aproximar todo lo que uno quiera a c cuadrado. Entonces, el parámetro gamma no está acotado. No está acotado, y entonces lo que se dice es que justamente los boosts están caracterizando un álgebra de Lie o un grupo de Lie que no es compacto, porque su volumen no es finito, no está acotado. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo se construyen los generadores del grupo de Lorentz homogéneo. Entonces vamos a hacer primero una transformación de Lorentz infinitesimal, homogénea. ¿Cómo es eso? Voy a agarrar y decir, la transformación tiene que ser una pequeña transformación alrededor de la identidad. Esta es la identidad, la delta de Kronecker, ¿no es cierto? Entonces voy a pensar que mi transformación de Lorentz, lambda mu i, va a ser la identidad más una cierta transformación, mu i, donde al orden siguiente, θ cuadrado, esto es muy chiquito. Es decir, esto es el equivalente a hacer un desarrollo de Taylor y me quedo al primer orden en el parámetro de la transformación. Pero guarda que el parámetro de la transformación es un tensor que tiene dos índices de Lorentz. Bueno, entonces vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan que teníamos una expresión en la primera parte de la clase que era la métrica? Vamos a llamarla alfa beta. La podemos escribir como lambda alfa mu por g mu nu por el lambda mu beta. ¿Sí? Tengo alfa beta, un alfa al principio, un beta al final, y las contracciones de mu con mu y nu con nu. ¿Y qué es este lambda? Y bueno, este lambda va a ser esto y va a ser esto. Vamos a tener que reemplazar ahí y ahí. Vamos a hacer alguna cuenta explícita para ver cómo funciona. Bueno, lo voy a desarrollar, voy a introducirlo acá y tengo la delta primero. Entonces voy a tener la delta mu nu por el g mu nu y acá otra delta, la delta mu beta. Este es el primer término. Más voy a agarrar la delta actuando acá. Perdón, me equivoqué. Acá me equivoqué, por supuesto.
mu beta, y acá tenía que haber sido, porque me lo copié de acá, me equivoqué. Esto va a ser alfa mu. Entonces acá también voy a tener la delta alfa mu por la g mu, y acá voy a tener, en lugar de la delta, voy a tener la teta mu delta. Y a la vez voy a tener algo que va a ser acá el teta alfa mu, el g mu, y acá la delta mu beta, ¿sí? O sea, estos dos, este y este son los términos lineales. Y después voy a tener el orden teta cuadrado, que ese no lo voy a poner. Bueno, hagamos la cuentita. Fíjense, esta es trivial. Esta delta, actuando sobre la eta, o sobre la g mu, le dice g alfa, mu con mu, me pone un alfa acá, y mu con mu, un beta ahí. Ahora, ¿qué hace esta? Esta lo que va a hacer es alfa lo va a poner en el mu, y alfa mu, por la teta mu beta, la que es igual a esta segunda, y acá vamos a tener más el teta mu alfa por esta contracción que al mu lo pone beta. Mu, perdón, mu beta, más orden teta cuadrado. ¿Está bien? ¿Y esto a qué es igual? Fíjense, es igual a g alfa beta. Entonces, de un lado tengo esto y acá tengo esto. Por lo tanto, toda esta cosa, al orden por supuesto, lo que me está diciendo es que todo este término tiene que ser igual a 0. ¿Lo ven, no es cierto? Entonces, para que ese término sea igual a 0, uno tiene que el g alfa mu por el teta mu beta es menos, paso para el otro lado, el teta, voy a ponerlo, alfa mu por el g mu beta. Y esta es la condición. Y ahora, el paso siguiente simplemente lo que nos dice es, ¿qué es lo que hace el g? Bueno, al índice que está arriba lo baja. Entonces, este nu lo pone abajo con una alfa. Entonces voy a tener que teta alfa beta es igual a menos, y acá fíjense, tengo alfa, teta alfa, y el mu que está acá lo contrae y le pone un beta. ¿Y qué nos resulta de esto? Bueno, tengo un tensor de rango 2 antisimétrico. ¿Sí? Tensor de rango 2 antisimétrico. Bueno, entonces, ¿cuál sería la dimensión de esto? La dimensión del teta, entre comillas, ¿no? La dimensión de ese tensor, si es antisimétrico. Y bueno, si estuviéramos en un espacio de dimensión n, sería n por n menos 1 dividido 2. Y entonces, si n vale 3, perdón, claro, si n vale, no 3, si n vale 4, ¿no? Porque estamos en un espacio de Minkowski de 4 dimensiones, entonces n vale 4, entonces esta cuantita sería 4 por 3 dividido 2 igual a 6, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que haber 6 generadores asociados a esta transformación de Lorentz infinitesimal y que además tienen que ser antisimétricos frente al intercambio de los índices de Lorentz. Esa es la primera propiedad que emerge de acá. Entonces, ¿cómo van a estar formados estos objetos? Acá, dentro de esta estructura, tenemos que pensar que tiene que ser infinitesimal. Entonces, esto tiene que tener, de alguna manera, una función infinitesimal o una constante infinitesimal, que lo vamos a ver ahora, multiplicado por un generador. Y el generador es un objeto determinado, que es el generador del álgebra de estas transformaciones. Muy bien. Está bien que dé 6, ¿no? Está bien que este numerito sea 6. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tienen que haber 6 generadores, 3 de rotaciones y 3 de los boosts en las 3 direcciones espaciales. Perfecto, así que este numerito es consistente. Entonces, vamos a
vamos a hacer actuar esta transformación infinitesimal con esta condición, que la voy a anotar acá, teta alfa beta igual a menos teta beta alfa. Entonces voy a agarrar esta transformación y la voy a hacer actuar sobre las coordenadas. Entonces, lo que voy a decir es que voy a agarrar y aplicar la transformación de Lorentz infinitesimal sobre x mu y lo voy a transformar en x'. Entonces, hagámoslo. Eso quiere decir que x', voy a ponerle, a ver si lo pongo abajo o arriba, lo voy a poner arriba. Esto va a ser igual a lambda mu nu por x mu. Y esto es la delta mu nu más el teta mu nu por x mu. Esto al orden cuadrático, ¿no? O sea, me quedo con el orden lineal y tiro el orden cuadrático. Siempre se sobreentiende eso porque estamos haciendo al orden lineal todas estas transformaciones, porque son transformaciones de Lorentz infinitesimales. Este tipo de mecanismo para construcción de generadores es el mismo que se utiliza para todos los grupos de Lie, ¿sí? Cuando uno quiere ver. Es decir, uno lo que hace es hacer un desarrollo de Taylor lineal alrededor de la identidad. Muy bien, entonces, si hicimos esto, inmediatamente vemos, de acá, digo, x' mu, que es esta, y fíjense que la contracción esta con esta me da el x mu. Ese x mu, ¿sí?, lo voy a pasar al lado de la izquierda, y entonces voy a escribir esto así. Y la diferencia entre el transformado y el sin transformar es simplemente la acción de este teta mu por x mu, siempre al orden lineal. ¿Qué es esta cosa? Esto es lo que se llama la variación del x mu, debido a la transformación de Lorentz infinitesimal. Pero no. Vamos a hacer una primera cosa acá, que es un truco, que es el siguiente. Voy a escribir el índice num que tengo como está, el índice num para acá que está, y este lo voy a cambiar, le voy a poner alfa. Entonces, para que este alfa se convierta en el mu, lo que voy a poner acá es la delta de Kronecker. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es, este alfa lo contraigo con este alfa, en la delta de Kronecker, lo que me da es el mu. ¿Está bien hasta ahí? Eso, o sea, hasta acá no hice nada raro. Esta delta si quería la ponía acá adelante, pero no importa. La puse ahí porque me va a permitir hacer un truco importante ahora. ¿Qué es la delta de Kronecker? Mu alfa. Bueno, esto es haber agarrado y tomado la derivada parcial de x mu arriba con respecto a x alfa de esta manera. ¿Me siguen? ¿Por qué? Fíjense, el índice contravariante mu se respeta acá, mientras que el índice covariante alfa corresponde a la acción de un operador diferencial, una derivada, que es una derivada respecto de la coordenada contravariante, pero eso lo que va a hacer es un vector covariante, y el resultado va a ser justamente la delta de Kronecker. ¿Sí? Espero que esto no les parezca raro a nadie. Si vieron formulación covariante del electromagnetismo, por supuesto esto es natural. Si no lo vieron, bueno, repásenlo. Hay un antiguo libro que se llama Vectores y Tensores de Santaló. Vectores y Tensores. Muy lindo libro. No sé, cuando yo era estudiante me sirvió mucho. Santaló era un profesor del Departamento de Matemática de la Universidad de Buenos Aires. Muy bueno. Así que bueno, pero nada, si ustedes lo saben, lo saben. Entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces, déjenme reemplazar la delta acá, si acortamos notación. Entonces, la derivada de x mu respecto de x alfa arriba.
Y ustedes saben que esta notación también la pueden escribir como la derivada alfa de x nu, ¿no es cierto? Para abreviar. O sea que al final esto lo puedo escribir como la teta alfa nu por un x nu por la derivada alfa de x mu. ¿Está bien? Entonces voy a borrar esto. Y acá voy a hacerlo más compacto. La variación, que es x' mu menos x mu, la terminamos escribiendo como teta alfa nu por x nu por la derivada alfa de x nu. Voy a sacarlo de arriba para que ya no confunda más. Muy bien. Ahora esto es antisimétrico, en virtud de esta propiedad que tengo acá arriba, ¿no es cierto? Es antisimétrico y lo que está haciendo es mezclando estos dos índices, ¿de acuerdo? O sea, digo, se contrae el nu con este y el alfa de acá arriba con este. Entonces, ustedes se convencerán que yo puedo poner un medio de teta nu alfa con x nu, la derivada alfa, menos x alfa, la derivada nu, al revés, x alfa abajo, la derivada nu, todo esto aplicado a x nu. Entonces, a ver, ¿cómo es esto que está funcionando? Y bueno, veamos, el primer término es exactamente este que teníamos acá, pero tiene un medio adelante. Y el otro término, vamos a verlo con cuidado, va a ser, el menos lo voy a sacar adelante, menos un medio de teta alfa nu, x alfa, la derivada nu, aplicado sobre el x nu. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, subir este índice y bajar este. Esa es una posibilidad. Pero al subirlo y bajarlo, déjenme que los cambie, que le ponga, por ejemplo, beta y acá beta. ¿Sí? ¿De dónde saco esa propiedad? Y bueno, si tengo A alfa por B beta, por B alfa, esto ustedes pueden mostrar simplemente haciendo así. A beta por G beta alfa. Y después G alfa rho por B rho, ¿no? Y simplemente estoy usando para bajar el índice de beta, uso la métrica y me da el A alfa. Y para subir de acá el índice de rho, uso la métrica inversa. Entonces esta contracción que tengo acá, alfa con alfa, de esto lo que me va a dar es la delta de Kronecker, beta, rho. Y entonces, ¿qué les queda? Que el rho es igual al beta, entonces les queda A beta, B beta. Ahora, como beta está contraído, es un índice mudo, esto es lo mismo que llamarlo alfa, entonces esto es alfa de alfa. Entonces fíjense que si subo uno y bajo el otro, respeto, o sea, no estoy cambiando nada. ¿Está bien? Lo borro porque lo tienen grabado. Muy bien. Entonces fíjense lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo era? Yo les decía, bueno, tenían el X alfa con el teta alfa y lo llamo. El alfa lo bajo y lo llamo beta y el X alfa lo subo y lo llamo X beta. Y este está abajo, lo voy a llamar, no sé, rho y lo subo y este lo llamo rho y lo bajo. ¿Está? Ahora fíjense,
esto y con el U medio. Es exactamente lo mismo. Lo único que hicimos es hacer el truco de subir y bajar los índices. Perfecto. Y lo hicimos dos veces, ¿no? Eso porque lo hicimos para el índice beta con el X y para el índice ρ con la derivada covariante. Muy bien. ¿Qué nos faltaría hacer? Bueno, lo que podemos hacer es, como tengo el índice arriba, acá lo tengo a la izquierda, entonces si acá lo tengo a la derecha, a mí se me podría ocurrir agarrar y dar vuelta estos índices, o sea, poner teta, rho, beta. Pero si hago eso, esto es igual a menos esto que tengo acá. Entonces déjenme reemplazar por menos teta, rho, beta, entonces me queda más, y esto me queda rho, beta. Bueno, fenómeno, si lo tenemos así, entonces lo que quiere decir es que si ahora ponemos los mismos índices, es decir, al rho lo llamamos alfa, entonces me queda alfa acá, y al beta lo llamamos nu, entonces fíjense que sale esto de factor común, me queda un signo positivo acá, y bueno, me queda lo mismo, ¿no? O sea, básicamente escribir esto de esta manera es lo mismo que escribirlo de esta forma. ¿Se dan cuenta, no? Este menos es por la propiedad antisimetría. Bueno, es una cuenta inmediata, no me voy a detener más en esto. Pero lo que sí es interesante es que ahora vamos a definir una cantidad, la voy a llamar L nu alfa, y esa cantidad de L nu alfa va a ser igual a menos I por x nu, la derivada alfa, menos x alfa por la derivada nu. Bueno, en realidad acá es al revés. Esto es alfa y esto es la derivada nu. Entonces, si ustedes se fijan, lo que vamos a tener acá es toda esta cosa, que es esto que tengo acá, lo llamo L nu alfa, y tengo que pasar el menos i dividiendo, que es lo mismo que pasar un i multiplicando acá. Entonces toda esta cosa es i por esto. Esto es el generador de la transformación de Lorentz infinitesimal. Y entonces, ¿qué nos queda? Que la variación x mu, que es hacer el x' mu menos el x mu, esto es igual a i dividido 2 por el parámetro infinitesimal teta alfa nu por el L nu alfa. ¿Se sigue, no? Esto actuando sobre el x mu. Esto es primer orden. Y ahora, bueno, otra vez usando el truquito de bajar y subir índices, ustedes lo que pueden decir es, bueno, bajo el nu, lo voy a poner acá, y subo este nu y lo pongo acá. Fíjense qué expresión compacta nos ha quedado. Este ahora va a ser el parámetro infinitesimal y esto es el generador de la transformación infinitesimal. ¿Por qué transformación infinitesimal? Esto no tiene nada infinitesimal acá adentro, pero lo que es un parámetro infinitesimal son estos tensores, que nuevamente acabamos de ver que tienen 6 componentes independientes, ¿sí? Con la cuentita de que justamente es un tensor antisimétrico y son matrices de 4×4. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá lo que estamos descubriendo, y lo voy a recuadrar, es que nuestros generadores de las transformaciones de Lorentz, los acabamos de ver, que son estos. Y acabamos de bajar el índice nu. Muy bien. Esto es re importante, ¿eh? Esto es una cosa muy, muy importante en todo esto. Y entonces la forma en que produce la transformación está escrita acá abajo. La vuelvo a escribir. La de x mu, que es por definición x' mu menos x mu,
esto es igual a I dividido 2 por el teta. Vamos a ponerle alfa nu por el L mu alfa. Estoy chequeando nada más los signos que estén bien. Sí, el L mu alfa. Una cosa más. Un segundo más. Cuidado. Así, actuando sobre el equipo. Y esto al orden lineal. Perfecto. Y hay 6 de estos generadores independientes. Y entonces acá vamos a tener que discriminar entre los bus y las rotaciones. Ya se ve la pinta de rotación que tiene, ¿no? Si fueran componentes espaciales y no pusiéramos la temporal, tendría la pinta de una rotación, ¿cierto? Eso, directamente. Entonces, una cosa que es interesante de hacer es la siguiente, y que se los dejo como ejercicio a ustedes. Agarran el L, voy a poner como L alfa nu, fíjense que lo pongo con los índices dados vuelta, ¿no? Cambié los índices, acá es nu alfa y acá alfa nu, y lo quiero conmutar, hacer el conmutador con esto. ¿Sí? Y entonces lo que les pido es que prueben que esto es igual a I por X alfa por la delta mu nu menos X nu por la delta mu alfa. Es una cuenta sencilla de hacer y se puede hacer. Muy bien. Bueno, ¿por qué me sirve hacer esta cuentita? Porque esta cuentita, con esta cuentita auxiliar, y quizás la podríamos hacer, ¿no? Para hacer un ejemplo. Entonces, lo que uno tiene que agarrar es, el primer término va a ser el L alfa nu sobre X nu, menos X nu y el L alfa nu. Esto arriba, ¿no? El nu arriba. Entonces, hagamos la acción del generador sobre X directamente. Y bueno, el generador sobre X hace lo siguiente. Menos I, paréntesis, el X nu, el X va a ser X alfa primero, porque le cambié los índices, y ahora voy a tener la derivada mu sobre este. Esto me va a dar la delta mu nu. ¿Sí? Pero después, acuérdense que son operadores diferenciales, así que va a haber otro término que va a ser de la pinta, o de la estructura alfa, por el otro x, que es el x mu, por la derivada mu, ¿no? Y después voy a tener que hacer el que lleva el menos. El que lleva el menos va a ser el x nu, el primero, porque acuérdense que puse al revés, ¿no? El nu alfa. Y después voy a tener que hacer la derivada alfa del x mu. Entonces la delta mu, alfa acá abajo. Ese es el primero. Y después voy a tener otro que va a ser menos x nu con el x mu con la derivada alfa. Esto viene de esta acción. Y después voy a tener que hacer menos x mu, y este menos que tengo acá, con ese menos me da más, y voy a tener un i, y voy a tener el x alfa con la derivada nu, menos i por el x mu por x nu por la derivada alfa. Creo que es así. Vamos a ver si esto da o queda. Este paréntesis cerró acá. Entonces veamos. Este es este que está acá. Medio con un signo negativo, ahora tengo que ver qué es lo que está pasando. Y después, este que tengo acá es este que tengo acá. Y me dio con un signo menos, menos, más, así que tengo algún... Quiere decir entonces que acá va un menos. Ahí va un menos adelante. Eso es lo que pasa. Y después, veamos, el menos i con x alfa
Acá tengo x alfa, con un más i, un x nu y una derivada. Entonces este se cancela con este. Y después tengo menos i, con menos me da más. Y tengo x nu, y acá tengo un menos i, x nu, y entonces esto. ¿Se dan cuenta, no? Se dan cuenta. Bueno, ¿por qué dice esto explícitamente? De la misma manera que cuando uno hace, entonces ya tenemos una pista para esto. De la misma manera que en mecánica cuántica, cuando uno hace x con p, ¿se acuerdan que p es menos i por la derivada con respecto a x? La voy a poner así. Y entonces uno dice, bueno, esto de ahí. Entonces uno hace la cuenta, ¿no? Y dice, bueno, el conmutador de x con p es x con p menos p por x. Entonces uno dice, bueno, el primero es x con p menos, y entonces acá bueno, reemplazo el p, ¿no? Y me queda menos i por la derivada. Este es el primero. Y después pongo menos, y pongo ahora menos i, la derivada, acá. Ah, bueno, y yo sé que la derivada actuando acá me va a dar 1. Y menos por menos me da más, y entonces el resultado de esto me va a dar trivialmente el i. Pero como me está sobrando acá algo que tiene el x por la derivada, bueno, el otro día tomamos un final, y la persona que lo estaba rindiendo le sobraba un término. Bueno, el término que te sobra es porque te falta justamente, es menos menos, porque te lo ponga así, más i, y me va a quedar un término que va a ser x por la derivada. Entonces, este y este se cancelan, y entonces este otro, menos menos más, me va a dar eso. Justamente lo que quería enfatizar, que cuando uno hace conmutadores de operadores, y el operador es un operador diferencial, uno está pensando que todo esto está además actuando sobre una función de onda, por ejemplo, o sobre un operador de campo que no está escribiendo. Por eso es que aparece eh, esta ilusión de que está sobrando un término. No, no está sobrando nada. Hay que hacer bien la cuenta. Muy bien, claro. Entonces ya hicimos el conmutador de el L nu con el X rho, digamos, y vimos lo que da. Perfecto. Entonces, con eso, sirviéndonos de eso, ahora tenemos toda la potencia para poder hacer el L nu con el L rho sigma. Vamos a llamarlo así. Uno se toma el trabajito de hacer eso, y lo que va a dar es, un segundo, L nu con L rho sigma me va a dar menos I por el G mu rho por el L mu sigma. Más I por el G mu rho, este era nu rho y este es mu rho, por el L mu sigma. Y después vamos a tener otro más I por el G mu sigma por el L mu rho, y un menos finalmente mu G mu sigma por el L mu rho. Bien, fenómeno. Muy bien. Esto es lo que se llama el álgebra del grupo de Lorentz homogéneo. ¿Sí? El álgebra del grupo de Lorentz homogéneo. Y lo que les pido a ustedes, y eso va a ir como ejercicio en la práctica, que hagan la cuentita, sirviéndose de la propiedad que demostramos antes, y que muestren esto. Ahora, bien, ya tenemos las definiciones, tenemos cómo actúa la transformación de Lorentz infinitesimal, y tenemos el álgebra. Esto es lo que se llama el álgebra del I del grupo de Lorentz homogéneo. Y con eso en realidad es la que corresponde a este, ¿no? Porque es el único subgrupo. Y los otros están conectados por paridad, inversión temporal y producto de paridad e inversión temporal. Ahora, de acá, como mu y nu pueden ser la coordenada temporal o las espaciales, lo que vamos a hacer es discriminar justamente las espaciales y la temporal. Y entonces vamos a armarnos los conmutadores L y J con L, KL. ¿Sí? Donde I, J, K y L
son solamente las coordenadas espaciales 1, 2 y 3. Si ustedes hacen eso, lo que se van a encontrar es algo que es mucho más simple, que es la delta de JK por el L y L más I por la delta JL por el L y K más I por la delta de IK por el L JL menos I por la delta IL por LJK. Puedo llegar a tener algún error de signo en algún lado, discúlpenme si eso pasa, pero ustedes traten de hacerlo bien. Entonces esto corresponde a los generadores del grupo SO3, que son las rotaciones en un espacio euclídeo de 3 dimensiones. ¿Sí? Esto básicamente consiste en como si uno tiene una pelota, que es la cáscara justamente de una esfera de radio 1, pongamos, y lo que uno hace es moverse en las 3 direcciones posibles, manteniendo justamente el radio unitario o el radio constante. Estos son los generadores que nos dan esas rotaciones. ¿Y cuántos hay de estos? Hay justamente 3 generadores independientes. Y nuevamente, ¿por qué? Porque los L y J son antisimétricos. Entonces, si estamos en dimensión 4, pero el I y el J pueden tomar solamente valores 1, 2 y 3, nuevamente la cuentita de la dimensión es 3 por 3 menos 1, divido 2, esto me da 3. Antes poníamos un 4 porque teníamos mu y nu, ahora ponemos un 3 porque es I y J, que es desde 1 hasta 3. Perfecto. Eso es consistente. Bueno, pero estos no son todos los generadores, ¿no es cierto? Nos faltan los generadores que involucran alguna componente nula, un 0. Ahora, si elijo uno de los mu y nu 0, el otro no lo puedo poner 0, porque si pongo 0, mi definición me da 0 automáticamente, entonces tengo que poner L0i, digamos, y acá tengo 3 de estos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Estos son los generadores de los boosts, y hay 3, evidentemente, porque aquí puede ser 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cosa, vamos a redefinir nuestros generadores. ¿Por qué? Porque el álgebra de SO3 se puede llevar de una forma mucho más parecida a lo que uno conoce de teoría de grupos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero lo que voy a hacer es al L0i con i igual a 1, 2 y 3, a esto lo voy a llamar KI. ¿Cuántos generadores K de boosts hay? Estos son los de boosts, ¿no? En las direcciones 1, 2 y 3. Igual, evidentemente hay 3. Y estos no los saqué de la galera, son los mismos generadores que acabo de definir antes, ¿no? ¿Se acuerdan que nuestros generadores eran estos? Menos i, y eran x nu, la derivada nu, menos x nu, la derivada nu. Si ahora ustedes le ponen L0i, lo que quiere decir es que están haciendo esto, menos i, x0, que es la coordenada temporal, la derivada i, menos x sub i, la derivada 0, ¿no? Esto es el generador L0i, que es lo que acabo de llamar el KI. ¿Y qué es el DI? Bueno, para DI va a ser la derivada respecto de x con el i arriba. Acá lo tengo abajo porque acá lo tengo arriba. Como esto es contravariante, la derivada me queda covariante, es decir, con el índice abajo. Y por otro lado, ¿qué es la de 0? Bueno, es la derivada respecto a x0, pero con el cerito arriba. Y eso es lo que estoy poniendo acá. Ok, tenemos todo definido, todo bajo control. Son los generadores del álgebra del grupo de Lorentz, homogéneo. Y ahora veamos qué podemos hacer con estos. Bueno, de la misma manera que hicimos esa definición, voy a llamar el JI, lo voy a llamar a un medio del epsilon IJK por el LJK. ¿Se acuerdan cómo en el electromagnetismo uno llama a un campo al cual le hace esta operación? ¿Sí? Si ustedes tienen el F mu y de golpe a ese F mu yo le hago esta operación que consiste
el hacerle el asterisco es justamente hacerle un medio del epsilon. Exactamente. Esto va a ser lo voy a llamar mu rho sigma por el F rho sigma. Esto se llama el dual de Hodge. Para el que lo sabes bien, Hodge, H-O-D-G-E. Bueno, es algo de geometría diferencial, pero en definitiva, acá lo que estamos teniendo es dualizando esto de alguna manera y defino otro generador. Pero son los mismos, conservo el número de generadores. ¿Por qué? Porque, o sea, no se olviden que esto es una transformación lineal ahora de estos generadores. Yo lo que estoy haciendo de alguna manera es reacomodando los tres generadores que tengo acá, los estoy reacomodando y definiendo una nueva base. Simplemente eso estoy haciendo. Pero esto es lindo porque lo que nos deja es que ahora, si uno agarra y se toma el trabajo de hacer JI con JJ, lo que descubre, puede hacer un ratito de trabajo, es que esto es igual a I epsilon I JK por JK. Eso les pido que lo hagan esto, utilizando esta definición y utilizando propiedades de los tensores de Levi-Civita, ¿no es cierto? Pero esto que tenemos acá es justamente el álgebra de SU2. Y esto es isomorfo a SO3. Este es el álgebra del grupo SU2. En la representación fundamental, que es la representación de definición, cuando uno tiene cuando uno tiene los números cuánticos que caracterizan justamente a esta representación que corresponde al espín medio, ustedes se acordarán que estas matrices, estos generadores, tienen una representación que son las matrices de Pauli, y en ese caso quedan que el JI para el espín medio es sigma I dividido 2, la matriz de Pauli dividido 2, entonces ahora esto se reduce a sigma I dividido 2, sigma J dividido 2, y esto es igual a I epsilon I JK por la sigma K dividido 2. Esto es cuando están en la representación con ese 1 medio, con el número cuántico de espín. Ahora vamos a llegar a eso también. Pero entonces se dan cuenta, ¿no?, que partimos del álgebra de Lorentz, que estaba escrita de esta manera bastante rara, para poder identificar alguna cosa previa, y de golpe hicimos esta redefinición y nos encontramos con que este álgebra de Lorentz tiene dentro un grupo SU2, que es isomorfo al grupo de rotaciones SU3. Bueno, está bien, no nos sorprende eso. Y por otro lado quedan los boosts. Bueno, ¿qué pasará con los boosts? Ya estamos viendo este computador. Entonces ahora un ejercicio importante que les pido a ustedes que hagan es mostrar que si hacen JI con KJ, esto les da I epsilon I JK con K sub K. Y por otro lado, si hacen KI con KJ, les da menos I epsilon I JK con JK. Cuando uno tiene esto así, lo que tiene es que todas estas relaciones lo que hacen es, son equivalentes a esta que está acá. Entonces esta es esta que tengo acá, perdón. Esta que tengo acá arriba es esta, ¿no es cierto? Básicamente, es la misma. Pero lo que pasa es que después, cuando empiezo a hacer los conmutadores, estos que tengo acá abajo, me doy cuenta que es proporcional al J. O sea que, escrito en términos de boosts, el álgebra no es cerrada, porque yo esperaría acá tener un K. Entonces, como aparece un J, que es dos boosts actuando uno atrás del otro, lo que me da es lo equivalente a lo generado por una rotación. Dicho de una manera muy muy sofisticada eso, ¿no? Porque no es la aplicación de dos bus, es la aplicación de dos bus en una dirección menos la aplicación en sentido contrario, ¿no? Primero aplico el I y el J y después menos el J y el I, eso es el equivalente
a estar aplicando una rotación de alguna manera. Con lo cual lo que ven de acá es que si bien está emergiendo el álgebra SO3, el álgebra SO3 emerge de este sector, pero escrita el álgebra del grupo de Lorentz, obviamente, esto es solamente el sector SO3, escrito la parte LMU, considerando el 0i, es esto acá, lo que nos queda es una álgebra que está todavía mezclada. Todavía puedo hacer algo más para hacer que esto no quede así mezclado, ¿no es cierto? Cuando digo eso, ¿qué es lo que quiero decir? Esta álgebra de SO3, que es esta línea, es isomorfa a un SO2. Todavía es posible hacer combinaciones lineales de los J y los K de una manera ordenada, de tal manera que se separe una de las combinaciones lineales y me dé una álgebra sola de SO2, otra de las combinaciones lineales me dé otra álgebra de SO2, y cuando hago el conmutador de unos generadores con los de la otra álgebra me dé 0, con lo cual están totalmente separadas o factorizadas esas dos álgebras. Bueno, vamos en esa dirección porque eso nos va a permitir tener números cuánticos limpios para caracterizar las representaciones, ¿sí?, en las cuales tenemos escritas las distintas transformaciones de Lorentz. ¿Está bien? Bien. Nos queda media hora más o menos, vamos a aprovechar. Si no se entiende, me paran acá. ¿Está bien? Bueno. Entonces lo primero, yo estoy hablando todo el tiempo de representaciones, ¿no? En teoría de representaciones, que en teoría de grupos es un tema importantísimo, teoría de representaciones. Es cómo terminamos haciendo la representación de un generador o de una transformación determinada, de tal manera que produzca un efecto, que lo que atañe a nosotros es un efecto físico determinado, ¿no es cierto? Bueno, es un campo físico que represente un sistema físico determinado. Entonces, nosotros hasta ahora lo que habíamos descubierto era esto, si se acuerdan. Dijimos que la diferencia de XU entre estas dos cantidades, que son las coordenadas de un punto medido en el sistema referencial prima, menos las coordenadas de punto vistas desde otro sistema de referencia inercial sin la prima, esto, mediante una transformación infinitesimal de Lorentz, ¿qué nos quedaba? I dividido 2, y después teníamos el jueguito de teta, digamos, mu por el L mu. ¿Está bien? Habíamos aprendido eso. Bueno, pero fíjense, este generador pertenece al álgebra del grupo de Lorentz homogéneo. Y lo que yo les había comentado es que como esto es un grupo de Lie, el grupo los elementos del grupo se obtienen por exponenciación de los elementos del álgebra. Si yo agarro estos que son generadores del álgebra y los multiplico por parámetros y hago esta combinación lineal, que acá está implícita mediante las contracciones, esto en realidad es la suma sobre mu desde 0 hasta 3, la suma sobre nu desde 0 hasta 3, y tengo todo esto. Entonces, todo este objeto que tengo acá, toda esta cosa que tengo acá, es algo que está dentro de el álgebra del grupo. Si ahora quiero obtener el correspondiente elemento del grupo de transformación de Lorentz, lo que voy a tener que hacer es exponenciar el elemento del álgebra. Y entonces, fíjense que voy a definir lambda, y lo defino así, una letra griega mayúscula, a la exponenciación, voy a ponerlo así, del elemento i dividido 2 por el teta mu nu por el L mu. Si quieren, lo escribo como esto, e a la i dividido 2 por el teta mu nu L mu, para servir explícito generalmente. Ahora, ¿qué sucede con todo esto?
como habíamos hablado hace un rato, el teta mu es un parámetro infinitesimal antisimétrico. Eso lo hemos caracterizado ya. Y se acuerdan que nosotros dijimos que podemos separar, así como podemos separar los generadores L y J y L0i, entonces también podemos separar estos, es decir, los parámetros como teta y J y como teta i. De acá me salen 3, y de acá, como son antisimétricos, me salen otros 3. Voy a llamar a los 3 generadores que tengo acá arriba, una vez que yo haya hecho, ¿se acuerdan que hicimos la definición JI igual a un medio del epsilon IJK del LJK, ¿no? Una vez que me pase a estos generadores, con esta transformación, voy a llamar alfa y al correspondiente parámetro infinitesimal asociado al generador JI. Y voy a llamar beta i al correspondiente generador correspondiente parámetro infinitesimal asociado al generador L0i, que es lo que llamo KI. ¿Sí? Entonces fíjense, entonces ahora estoy separando esto o esto de la siguiente manera. Voy a volver a escribir esto. Voy a volver a escribir delta x nu, lo voy a terminar escribiendo como i dividido por el teta mu nu por el L mu. Después de dar toda la combinación lineal de vueltas que estamos dando acá, esto termina siendo i dividido 2 y lo puedo escribir como i por un alfa, vamos a llamarlo sub i por el j i más beta i por k, donde estos son los dos generadores. Como son 3 direcciones acá, las voy a escribir i por alfa vector, producto escalar, el generador escrito como un vector, más beta, producto escalar, beta vector, el k vector, que es un generador y lo pongo así. ¿Está bien? Entonces, fíjense que puedo terminar la cuentita que habíamos empezado acá arriba, acá, diciendo que tengo el alfa, perdón, el lambda, y la puedo escribir así, como e a la i alfa j más beta por k. Entonces fíjense que esta transformación de Lorentz me depende de dos parámetros, que son vectores, en realidad son, cada uno tiene 3 componentes, así que tengo 3 en cada uno, tengo 6 en total, bueno, está bien. Y esto que tengo acá es lo que, o sea, lo que me está definiendo es una transformación de Lorentz homogénea que depende de esos parámetros en total. Y esto es un, esto va a ser en sí misma una matriz, ¿no?, de transformación. ¿Por qué? Porque fíjense que es la exponenciación de estas matrices, ¿no? ¿Cuáles son las matrices? El J es una matriz y el K es una matriz. ¿Por qué? ¿Por qué son matrices? Porque son generadores. Y los generadores del álgebra de Lie tienen representación matricial. Y la exponenciación de una matriz lo que me va a dar es al final una matriz también. Nosotros lo sabemos calcular desde álgebra y desde alguna otra materia, ¿no? De cuántica, muchas veces uno usa. Muy bien. Entonces quiere decir que esto es una matriz. Ahora, esa matriz va a tener una dimensión, es decir, va a ser una matriz cuadrada que va a tener una dimensión. Ya les adelanto que la matriz esta va a tener una dimensión 2j más 1 por 2j más 1. O un poco, digamos, ese tipo de estructura va a tener. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la representación matricial de este generador y de este generador, del generador J y el generador K. Bueno, pero para darnos cuenta de que, cómo construir esta matriz, lo que todavía nos conviene hacer es hacer una combinación lineal de los generadores J y los generadores K, de tal manera que emerjan
las dos álgebras SU2 separadas. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que podemos hacer es redefinir nuestros generadores vectoriales, más o menos, que es como haber hecho n más menos i, digamos. Acá lo escribo como vectoria acá en componentes. Y lo que hacemos es siempre un medio, en los dos casos, de j vector más menos i por k. Fíjense qué sencilla es la rotación que uno hace. Y en componentes lo que va a hacer es j sub i más menos el i imaginaria por el ki. Pero ¿qué pasa si uno hace los conmutadores de, usando las definiciones, ni más con nj más? Eso pueden ver, y va a dar ijk por nk más, después el ni menos con el nj menos, para i epsilon ijk con el n menos k. Entonces ya tienen las dos álgebras, una es esta y la otra es esta, SU2. Y cuando haga el ni más con el nj menos, esta pueden mostrar que les da cero. Por lo tanto, cada una de estas dos independientemente forma una álgebra cerrada, y esto es para todo i y para todo j, para las tres componentes. Bueno, muy bien. Entonces vemos que hay una manera de llevar estas matrices de representación escritas en términos de estas álgebras que tenemos acá, ¿no es cierto? Las dos álgebras SU2. Pero en el interín, cuando uno hizo esto, ustedes fíjense que en la definición del K, cuando pasamos del L al K, ¿qué pasaba? Yo tenía el L0i, me da el KI, derecho. Y después, lo que se llamaba JI, lo llamaba como un medio del epsilon IJK del LJK. Ahí no estaba cambiando el carácter de número complejo que implica la definición del generador, porque acuérdense que el generador L tiene una i multiplicándolo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hago el cambio, este cambio de base de generadores acá, introduzco deliberadamente un i. Esto lo que me da son generadores de lo que se llama la complexificación del álgebra de Lorentz. Esto tiene un nombre y se llama la complexificación del álgebra de Lorentz, simplemente por haber hecho esta combinación lineal con un i de diferencia, porque este, que era un generador con una i adelante, ahora no la va a tener gracias a tener la multiplicación por esta i adicional que le pongo acá. Entonces lo que vamos a pasar es algo que va a ser un generador que va a tomar valores sobre números complejos. Antes los tomaba con un i adelante total, ¿no es cierto? Sería un imaginario puro si no lo ve así, pero como es un operador diferencial lo que está metido atrás de esto, y ese operador diferencial va a estar actuando sobre, por ejemplo, una onda plana. Cuando ustedes derivan e a la i, k por x, derivado respecto a x, le baja el ik, y con el i lo que les da es una cantidad real, con lo cual está todo bien. Ahora lo que estamos haciendo con este ejercicio es hacer la complexificación del álgebra. Pero esto es necesario, es instrumental, porque justamente este numerito, si ustedes chequean, es lo que le va a permitir separar las dos álgebras. Entonces, en resumidas cuentas, haciendo este doble cambio, pasando de los L a los K y J, y luego la complexificación del álgebra de Lorentz, lo que uno termina sacando es que eso es isomorfo, la complexificación del álgebra de Lorentz es isomorfa a las álgebras de SU2 y otra álgebra de SU2. Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Y bueno, porque si ustedes recuerdan, el álgebra de SU2 tiene esta propiedad. Acuérdense, JI, JJ. Esto es I epsilon y JK, JK. Esto es el álgebra. Pero ustedes se acuerdan de la existencia de un objeto que era el J cuadrado, que con cualquiera de los generadores I desde 1 hasta 3 conmuta. Y este objeto es muy importante.
Este objeto se llama el Casimir del álgebra de C2. El Casimir es un elemento que conmuta con todos los generadores, ¿sí? Esto se llama el Casimir del álgebra, operador de Casimir. Y es muy importante, ustedes lo vieron en mecánica cuántica para el grupo de C2, como está escrito acá, entonces el álgebra del grupo de C2. ¿Por qué? Porque yo voy a poder escribir mis vectores de estado asociados a un operador JZ, es decir, que sea un autovalor del estado JZ, lo que sea acá, va a tener un J chiquita Z por el mismo vector. Y va a ser, también voy a tener una ecuación de autovalores para J cuadrado. Eso me va a dar el J por el J más 1 de esta manera. ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué numeritos poníamos acá? Y bueno, poníamos justamente el J y el JZ, lo que me caracterizaba el estado del J y el JZ. J y el JZ, J y el JZ. ¿De acuerdo? Entonces, justamente estos dos autovalores, uno que es el del Casimir, que va como J más 1, el autovalor, lo voy a caracterizar con el J, y el JZ me caracteriza en la representación de todos los estados, asociados al álgebra de C2, todo el espacio de estado. Muy bien. ¿Qué hago con esto? Bueno, fíjense que ahora, si tengo un álgebra que era el NI, NJ, más, I, epsilon, I, JK, NK, más, quiere decir que voy a tener un numerito, o sea, voy a tener que el n más vector al cuadrado es el Casimir. Y entonces asociado a esto voy a tener un numerito n más 1, ¿no? Que era como el J más, ¿no? como autovalor. Entonces el numerito n más me va a caracterizar la representación asociada a esta álgebra de C2. De la misma manera que antes lo caracterizaba, cuando ustedes tenían JJ, no tenían I, J, ¿no? Todo J, o sea que tenían el J cuadrado y el numerito era J por J más 1. Con el álgebra con el menos lo mismo, pero entonces voy a tener un numerito adicional que va a ser el n menos, vamos a esta representación. ¿Qué son los que nos caracteriza este J por J más 1? Y bueno, acuérdense que la dimensión, ¿sí?, de la representación era así. Yo voy a tener los valores de JZ que van a ir entre dos valores, ¿no es cierto? O sea, iban a ir entre menos J y J, ¿no? Y entonces fíjense que, no sé, si pusiera 0, 0, tendría 0, no tendría ninguno, la representación trivial, J igual a 0. Si pusiera un medio, la J igual a un medio, que esto sería el spin, ¿no? Un medio, lo que tendría es que va desde menos un medio, el JZ, el SZ, hasta un medio. ¿Y cuántos tengo? Y bueno, puedo saltar en uno, así que tengo este y este, tengo dos. Entonces acá lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es esto. La dimensión de la representación va a ser 2J más 1. En la representación trivial, o sea, cuando J sea igual a 0, voy a tener justamente un solo estado que va a tener spin 0, ¿no? J igual a 0, voy a tener este 1. Si tengo J igual a un medio, que es el spin, voy a tener 2 por un medio 1, más 1, 2. Y puedo tener el spin up y el spin down, etc. Bueno, y así sucesivamente, en total lo que voy a tener es 2J más 1. Va a ser la dimensión de la representación. Muy bien. Pero, o sea, vean cómo estamos copiando literalmente lo que sabemos del grupo de CO2 de mecánica cuántica y inyectando esa información directamente a esto. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Nuevamente. Repito esta parte. Tengo el n más i, esto al cuadrado. Este es uno de los Casimirs, ¿no? Esto es ni por ni más
y suma desde i igual a 1 hasta 3. Esto es el Casimir de una de las dos álgebras. Ese Casimir, entonces, nos permite caracterizar los numeritos n más 1. Este es el autovalor. Lo que me caracteriza la representación es este numerito n más. Y hay otra con el menos, ¿no? Lo mismo con el n menos. Copio la línea esta con el menos. Ahora, los numeritos n más, n menos, pueden tomar valores que sean 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, y saltando de 1 medio, 3, etc. De 1 medio en 1 medio, ¿no es cierto? Y lo mismo quiere decir 2. Y entonces ahora, lo que vamos a decir es, uno va a caracterizar la representación. Esto es algo normal, ¿no?, que uno utiliza. La representación de, por ejemplo, el J. ¿Qué es el J? Acuérdense que definimos el n más menos con vector, que era 1 medio del J más menos i por k. Entonces, si ustedes agarran y ponen el n más vector más el n menos vector, ¿no?, suman esto, les queda automáticamente que eso es igual al J. O sea que el J lo puedo escribir como una representación, esta es una representación, todavía no indiqué qué características tiene, de esto, de un n más un n menos. Es decir, como puedo invertir esto o escribir el J y el K. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la representación caracterizada por el índice n más y por el índice n menos. Acá lo mismo, n más y por n menos. Y ahora les digo lo que significa eso. Esto es igual, esto que tengo acá es igual a agarrar este, el n más, vector, y escribirlo en la representación de n más. Ahora voy a especificarlo. Y eso multiplicarlo, hacer un producto directo de la identidad, la matriz identidad, en la representación n menos. Y esto sumarle, suma directa, la representación de n menos de la identidad, perdón, de n más, es el que va delante de la identidad, producto directo, la representación de n menos de el n menos. Bueno, ustedes se preguntarán qué son estas, primero, qué es la representación de la identidad teniendo en cuenta el n-. Bueno, acuérdense que n- me dice que lo que tengo que tener es 2n- más 1. Esta es la dimensión, por lo tanto esta matriz identidad es una matriz identidad de 2n menos 1, perdón, 2n menos más 1 por 2n menos más 1. Entonces, supongamos que uno dijera, voy a tomar el 0 de acá, los dos numeritos 0. Automáticamente, acá tengo 0 y me da un 1, y acá tengo 0 y me da un 1. La cuenta esa me daría 1. Quiere decir que esta cosa va a ser simplemente una escalar, que va a ser 1. Si el n más es 0 también, me da la misma cuenta, y esto también va a valer 1. Pero bueno, trivialmente, si yo estoy poniendo el 0 en el n más y en el n menos, esto también va a ser un 1 y va a ser un 1. Quiere decir que si ustedes hacen la representación 0, 0 del operador J, esto automáticamente les da un 1. Eso es lo que se llama la representación trivial. ¿Y qué es el 0, 0? Bueno, el 0, 0 es lo que me va a caracterizar la transformación de un campo escalar. Un campo escalar va a transformar de esta manera.
Bueno, a ver qué hora es. Bueno, entonces voy a repetir esto que estoy escribiendo acá. Voy a repetir. Entonces, fíjense, lo que acabamos de decir es que al final las dos álgebras SO2 y la otra SO2 están caracterizadas por estos dos numeritos que pueden ir desde 0, 1 medio, 1, etc., saltando en números enteros positivos o semienteros positivos. Vamos a elegir la representación del grupo de Lorentz correspondiente al campo escalar o pseudoescalar. Para eso vamos a tomar el par n más, n menos en la representación, digamos, caracterizados por los números 0 y 0. Lo primero que vamos a calcular es la dimensión de la representación. La dimensión de la representación 0, 0. Y bueno, la dimensión, como es un producto de dos representaciones, ¿no?, de una álgebra y de la otra, va a ser la dimensión para n más igual a 0 por la dimensión para n menos igual a 0. Y bueno, ¿cómo es la dimensión? Y acabamos de ver la dimensión de una cierta representación va a ser 2n más menos más 1. ¿Sí? Entonces, si acá trivialmente esto es 1 por 1 igual a 1. Muy bien. Entonces, ahora hagamos. Acabamos de ver la representación 0, 0 de J. Y entonces lo que decíamos era, agarramos la representación 0 de el n más, vector, por la representación 0 de la identidad, suma directa, representación 0 de la identidad, producto directo, representación 0 de el n menos. Claro, pero estas representaciones implican que lo que tengo es, esto es una matriz de 1 por 1, esta es otra matriz de 1 por 1, o sea, son escalares todos, y esto lo que nos da es una representación trivial, es un 1. O sea, a ver, dicho de otra manera, no es que me da un 1, lo que me da es la representación trivial de este generador me va a dar 0, y la representación trivial de este generador me va a dar 0. El resultado de esta cuenta es que la representación 0, 0 de J me va a dar 0. Si hago lo mismo con los generadores K, si acá sustituyo el J por K, me va a quedar una diferencia de signo en uno de estos y una unidad imaginaria. Pero nuevamente voy a tener la representación trivial de n más y la representación trivial de n menos, que me va a dar 0. Entonces eso es importante porque cuando ustedes dicen, bueno, voy a calcular el lambda que habíamos escrito antes, dependiente del alfa vector y del beta vector, ¿se acuerdan que esto era la exponencial, ¿sí?, de i por el alfa vector por el j, borro acá un poco, y después teníamos más i por el beta vector, producto escalar, el k. ¿Sí? Bueno, si a esta matriz ahora me calculo la forma matricial que tiene eso, de acuerdo a la representación, y digo, bueno, tengo una representación escalar, entonces voy a hacer la representación que indico con una D, 0, 0, estos numeritos, de esta transformación. Entonces me meto adentro de la exponencial y calculo la representación 0, 0 del J.
y calculo la representación 0, 0 del K. Esto me da 0 y esto me da 0. Entonces lo que voy a tener es la exponencial de I alfa por 0 más I beta por 0. Entonces esto lo que me va a dar es la exponencial de 0, que es 1. ¿Y qué es ese 1? Bueno, ese 1 es lo que tengo que usar. Fíjense, voy a tener que hacer, lo copio acá, 0, 0, lambda, alfa, beta. Esto multiplicado por el campo phi de x, que es un escalar. Esto es igual a 1, que es un escalar por phi de x. Esto es igual a phi de x. O sea que básicamente lo que me está diciendo esto es que cuando yo hago una transformación de Lorentz caracterizada en el espacio de Minkowski 4, como habíamos visto, ¿sí? Con los generadores correspondientes, vamos a llamarlo los generadores n más, vector, y, perdón, j más, perdón, j, que eran J1, 2 y 3, JI, JX, JI, JZ, y con los Ks. ¿Se acuerdan? Que a esto los caracterizo con los vectores alfa y esto con los vectores beta. ¿Sí? Y lo que había dicho era, estos son los de rotación y estos son los de boost. Esa es la transformación que yo estoy haciendo para el delta X mu, que es X' mu menos X mu. Y que la estoy reescribiendo como I dividido 2 por el teta alfa beta por el L alfa beta todo sobre X mu. Y entonces la cosa es que alfa y beta vectores están metidos acá. Ya lo vimos eso, ¿no? Recuerden que ¿cómo está metido eso? Está metido así como I, y tengo alfa por L, perdón, alfa por J, más beta por K. ¿Sí? Y esto sobre el X. Quiere decir que el alfa y el beta ya sé lo que me controlan. Estos son ángulos de rotación y los betas son, los alfas son ángulos de rotación y los betas son los correspondientes gamas de los bus. Bien, perfecto. Y esta es la transformación en el espacio de Minkowski. Ahora lo que yo me pregunto es cómo me transforma, por ejemplo, en este caso, un campo escalar. Y veo que el campo escalar no me transforma. O sea, ¿qué es esto? Esto que tengo acá es poner phi' de x'. O sea, lo que estamos diciendo es, tengo un sistema de referencia inercial caracterizado por O, otro caracterizado por O', tengo algún punto P, que lo caracterizo acá. Este observador tiene un radio vector R y mide las coordenadas correspondientes para R, que son las coordenadas, digamos, genéricas X mu. Acá me falta el tiempo. Este mismo punto lo caracterizo respecto a este segundo sistema de referencia inercial con R', y entonces voy a tener T', R', y esto van a ser las coordenadas X'. Acá. La transformación de coordenadas está dada, siendo una transformación infinitesimal por esto. Y ahora me pregunto, si el primer observador detecta un valor de campo escalar phi de x en este punto, ¿qué valor ve este otro observador? Y bueno, este otro observador va a ver un valor que va a ser phi' de x'. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Bueno, acabamos de hacer la transformación en la cual lo que nos queda es que phi' de x' es igual a phi de x. O sea, eso es cómo transforma un campo escalar. Bueno, yo voy a cortar acá. Nos falta ver cómo transforman vectores, espinores, de distintas clases de espinores. Y nos falta hacer también todavía un estudio geométrico un poco más detallado de esta transformación y lo que significa, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la semana que viene. Así que, a ver. Perfecto. ¿Están ahí ustedes? ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, Martín, te pregunto, y digamos, ¿esto es suficiente estudiar ese último capítulo del libro de Falomir o como que hay que revisar más bien todo el libro?
Bueno, Eh, teoría de representaciones, tendrías que ver la parte de teoría de representaciones para ver bien sí, esto. sí, sí. Yo con lo que voy a contar, o sea, yo lo que quiero decir es lo siguiente, a ver si se entiende porque esto es muy importante. Uno vio previamente en otras materias cómo transforma, o sea, cómo pasar de un sistema de referencia inercial de coordenadas a otro a través de transformaciones de Lorentz. ¿Está bien? Vos sabés, dados dos Sí, sistemas de sí, referencia inerciales, que la transformación de Lorentz, en este caso infinitesimal, te hace este ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué la escribimos así? Porque como sí. es infinitesimal, tomamos ventaja de la presencia de este parámetro infinitesimal y nos permite escribirlo en términos de los generadores. Esa es la forma más general posible. ¿Eh? Después, una transformación finita, uno la compone a través de eh, justamente la acción sucesiva de transformaciones infinitesimales. Bien, eso por un lado. Entonces lo que me interesa primero que ustedes tengan en mente es que esto es una transformación exclusivamente en esta línea dentro del espacio Minkowski de 4 dimensiones. Geometría del espacio-tiempo, plano. No es nada más que eso, es otra forma de escribirlo. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Sí, Esa hasta parte. ahí no hay problema. Muy bien, ahora, el punto es, y ahora las funciones que yo tengo definidas, que al final son campos clásicos hasta ahora, ¿no? Entonces serían unas funciones. Las funciones que llamamos escalares, que no dependen de las direcciones. ¿Cómo van a transformar con esto? Bueno, entonces uno lo que hace es ver, esto lo hace en teoría de representaciones. Para eso lo que hice fue hacer la representación escalar. ¿Por qué escalar? Porque un escalar tiene spin cero. Entonces, frente al grupo SU2, ¿cuál es el numerito del número cuántico S? Y bueno, S o L es igual a 0, ¿no? Porque es un escalar. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la dimensión de esa representación para ese campo? Bueno, la dimensión va a ser una matriz de 2S más 1 por 2S más 1. Si S vale 0, es 1 por 1. O sea que es simplemente un escalar. Está bien. Entonces, ese objeto, que es un 1, es lo que voy a usar para multiplicar de esta manera mi campo. Y lo que me da es que como es un 1, es el mismo campo. Bueno, hasta ahí es todo trivial. Ahora, el punto es cuando empecemos a hacer vectores y espinores y tensores en general, esto ya no va a ser un 1, esto va a ser una cosa más compleja, mucho más complicada. Este, Nosotros no, o sea, más allá de decir qué numeritos van y algo de la estructura de esto, no vamos a necesitar hacerlo. Pero lo que es importante que uno tenga en mente es que, dada una transformación de Lorentz, el tipo de función que después yo tenga medida sobre el espacio va a tener una forma que va a depender del observador inercial que lo esté haciendo. Si fuera un escalar, todos los observadores inerciales miden lo mismo. Pero si fuera un vector, no van a medir lo mismo. Si fuera un espinor, tampoco van a medir lo mismo. Pero lo que vayan a medir está relacionado a través de transformaciones del grupo de Lorentz homogéneo, bueno, ortócrono, y bueno, todo eso que estuvimos viendo, ¿no? Volviendo a tu pregunta, teoría de representaciones lo tenés descrito brevemente no en el apunte, sino en el libro de Faromir, por ejemplo, o en algunos otros libros. Mirá, yo te diría que le pegues una leída al apunte. Yo en unos días les voy a mandar la primera práctica para que vean más o menos lo que tendrían que hacer o saber. Eh, la idea de dar esto y dar lo que viene, nuevamente, para tener en mente cómo trabajo. Porque, a ver, si yo antes de la clase de hoy le pregunto, y antes de que bueno, los que hayan visto Grupo de Lorenz lo hubieran visto de esta manera, ¿no? Con el curso de métodos en La Plata, por ejemplo. Eh, bueno, ustedes tienen una transformación de Lorentz. Bueno, ¿cómo la caracteriza la transformación de Lorentz? No sé, un busto, una rotación, y se acabó. Ahora, esto de los generadores y que es una álgebra de Lie es algo nuevo, me imagino, en términos generales. Después, dado la transformación de Lorentz en el espacio-tiempo. Bien, eso al final uno lo entiende. Pero entonces, la nueva pregunta es, tengo la definición de un campo clásico, que tiene características escalares, vectoriales, espinoriales. ¿Cómo transforma? Y bueno, no sé cómo transforma. Y bueno, pero ¿por qué no sé cómo transforma? Porque no sé cuál es
la naturaleza del campo mismo. Con eso lo que quiero decir es cómo construyo ese campo. Los campos, básicamente, están definidos por cómo transforman. Entonces, un campo escalar no es yo haber dicho es un campo escalar. Un campo escalar es algo que obedece esta ley de transformación. Ahora, esta ley de transformación es que el campo es igual luego de transformarlo. El campo transformado, phi' x' es igual al campo que yo tenía antes, porque lo multipliqué por 1. O sea, porque en la representación que estoy utilizando del campo escalar, me di cuenta que la representación es trivial. ¿Y por qué? Porque le tengo que haber puesto, solamente va a ser trivial si los numeritos J1 y J2 o n más y n menos son 0 los dos. Cuando vayas a un campo, por ejemplo, un campo espinorial, espinor de baile izquierdo, va a estar en la 1 medio, 0. Y bueno, ¿qué es lo que te define el carácter del campo? Y bueno, justamente, cómo transforma frente a una transformación de Lorentz en el grupo homogéneo. Básicamente es eso, son representaciones unitarias de dimensión finita en términos de las matrices, lo que caracteriza a los distintos campos. Y, vamos a completarlo la semana que viene, y ustedes sí pueden leerlo del apunte. El apunte es un poco distinto de lo que yo estoy contando, yo estoy haciendo énfasis en algunas otras cuentas. El apunte tiene una parte, está muy linda, explayada del vector de Pauli Lubansky, cómo sacar la helicidad y más, y el spin. No se los recomiendo porque si no lo vieron bien en Cuántica 2, por ejemplo, es un buen lugar para estudiarlo. Pero bueno, esto es cómo son los campos. O sea, un campo espinorial. No es que el campo espinorial flota ahí porque está el campo espinorial, o yo defino el campo espinorial. Bueno, Dirac obtuvo, porque Dirac era un mago, ¿no? Inventó el campo de espinorial de Dirac. Pero el campo espinorial de Dirac, o los espinores de Weyl, surgen naturalmente cuando uno estudia teoría de representaciones del grupo de Lie y SU2. O en realidad de la álgebra complexificada, bla, bla, del grupo de Lorentz, ¿no? O sea, de esta manera vos lo construís en forma constructiva y te das cuenta cuáles son. Y te das cuenta el criterio de Weyl para tener todos los campos posibles en una teoría que vaya a ser una teoría de campos relativista, todavía clásica, ¿sí? Entonces, vos te podías haber inventado porque se te ocurre, por lo que sea. Bueno, de hecho ya conocíamos el campo escalar, todos los campos los conocíamos antes de esto, pero esto es un marco muy potente que te dice, bueno, no te puedes escapar de este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque estas estructuras están contenidas dentro de esta estructura general que tiene que ver con las representaciones irreducibles del álgebra complexificada del grupo de Lorentz. Y bueno, a mí me parece bueno en un curso introductorio, esto como, más allá de que después sepas o no hacer la cuenta esta, cuando vos le pones dos números arbitrarios acá, simplemente eso es cuestión de meterse unas, no sé, 2, 3 tardes y uno termina sacándolo, pero más allá de eso, que quede bien claro, las teorías de campos relativistas, antes de cuantizar, mucho antes de cuantizar el contenido del campo, lo está dando la representación del álgebra del grupo, ¿sí? Y que no hay escapatoria, uno se quedó con eso, ya está. Después veremos otras cosas. Pero bueno, entonces yo tengo, digamos, en mi programa para la próxima clase, lo que quiero hacer es construir campos vectoriales y campos espinoriales. Y lo que quiero ver es un ejercicio, por lo menos para un campo escalar o un campo en general, cómo es la transformación geométrica con lo que se llama la derivada convectiva. Y si ustedes cursaron, por ejemplo, alguna materia como hidrodinámica o mecánica de fluidos, ahí aparece naturalmente. No me acuerdo, en otras materias también, física 2 me parece que aparece, pero bueno, no importa. Pero es una buena cosa de estudiar. Eso nos va a tomar, perdón, la clase que viene, todo esto, el grupo Poincaré también, ¿sí? Y a partir de la siguiente vamos a escribir acciones clásicas, con muchas propiedades de distintos campos, sobre todo campos espinoriales, y después vamos a empezar con el campo de Klein-Gordon, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a estudiar propiedades que son, por ejemplo, una de las propiedades interesantes es que si uno agarra
y se calcula con la función de onda del campo de Klein-Gordon. Pero en mecánica cuántica 2, la función de onda relativista, ¿no es cierto? Por ejemplo, agarra y dice, bueno, tengo el cono de luz, esto es el tiempo hacia arriba, ¿no? Acá tengo el espacio, estos son los planos perpendiculares, son espacios los que uno tiene, si tenés un observador X acá en el origen y un observador Y fuera del cono de luz, si usás y vos te calculás la probabilidad de transición directamente la amplitud de probabilidad de transición de un proceso que vaya de X a Y, te da distinto de cero y te da como un decaimiento exponencial, ¿no? pero te da que hay propagación fuera del cono de luz, lo cual es llamativo, porque vos decís, bueno, pero ¿cómo? No sé la buena teoría la buena teoría de la mecánica cuántica relativista, como no era relativista, bueno, pero tiene ese problema es gravísimo, no es un problema tipo, a ver, que viene un crackpot y te dice, ah, no, toda la teoría está mal porque le encontré, vaya a saber qué cosa, no es algo de terraplanismo o antivacuna, ¿eh? Es que esto sí realmente está mal. Y está mal porque tenés un decaimiento E a la menos mr, si está la distancia r, y eso lo vamos a hacer la cuentita. Lo que vamos a ver es cómo, cuando uno utiliza la teoría cuántica de campos, este problema se soluciona de una manera muy elegante y usando todas las herramientas que estamos aprendiendo acá del grupo de Lorentz, ¿sí? O sea, esto que estamos aprendiendo ahora va a tener un rol muy importante cuando estemos analizando, por ejemplo, la propagación causal y que no hay propagación fuera del cono de luz. Cuando desarrollemos la tecnología del propagador de Feynman, ¿eh? Son todas cosas que son muy importantes porque eh, lo que hacen es a la consistencia de la teoría cuántica de campos. Y la consistencia es muy importante, porque si yo tengo propagación a causal, ¿cómo puede ser? Hago un problema cuántico y en la primera cuenta que hago, que es con un campo de Klein-Gordon de una partícula relativista, me encuentro este desastre. O sea que en mecánica cuántica 2 tengo ese problema, que es un problema fundamental y que no tiene solución en el esquema de mecánica cuántica de una partícula relativista. Va a tener una solución elegantísima en términos de teoría cuántica de campos, para todos los campos. Y bueno, es re importante esto, además es muy divertido. Y bueno, los dejo acá, no les quiero ir adelantando, porque estas son cosas interesantes que van a ir apareciendo, y de estas hay un montón. Por ejemplo, vamos a poder entender por qué un electrón acá tiene la misma naturaleza que un electrón en Andrómeda, por ejemplo. Vamos a entender eso. Bueno, eso es algo que me parece sustancial, ¿no es cierto?, para aprender. Bueno, así que nada, los dejo. Quedo en mandarles. Martín, y una pregunta en cuanto a lo administrativo. Yo pregunté en la secretaría y me dijeron que no tenía que inscribirme, que simplemente en caso de acreditar el curso lo rendía y ustedes pasaban la nota. Pero identificame la secretaría de dónde, si Secretaría sos... de posgrado, yo pregunté, no sé, hice la consulta virtual. No puedo saber quién sos porque no te veo, no, Ah, y entonces... eh, ahí activo la cámara. Yo soy de Rosario, digamos. Bueno, pregunté, me indicaron eso, como que Pero no. para secretaría de tu facultad. No, 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 de La Plata. Secretaría de Posgrado de La Plata. Sí. ¿Y vos estás haciendo el doctorado en Rosario? No, no, no. Yo le expliqué, igual a vos también te expliqué. Yo estoy haciendo la carrera de grado, estoy terminando. Bueno, pero pará, porque vos te perdiste los primeros 15 minutos que yo expliqué un montón de cosas, me parece, Ah, hoy. sí, Primero, sos estudiante de grado y sí. esta materia la querés cursar como una materia optativa de grado. Sí, sí. Pero tiene que ser sí o no, porque esto se va abriendo, ¿viste? No hay intermedio, es de grado o de posgrado, y entonces ahí yo te puedo dar una respuesta. Bueno, es de grado. Intermedio, porque va por un canal si es la Secretaría de Posgrado y es por otro canal si es como Ah, una materia de grado.
¿eh? Ok. Entonces, ¿cómo la querés cursar esta materia vos? Y como grado. Como grado, bueno. Entonces, le tenés que mandar no a la Secretaría de Posgrado de La Plata, se lo tenés que mandar el mail a la directora del departamento de alumnos, y yo les mandé un mail a todos, no sé si vos lo recibiste. No, yo solo recibí el que pasabas el usuario de acá de Skype. No, Eh, bueno, lo que pasa es que, nuevamente, yo vengo hablando de esta materia hace como 3 meses. Es una materia que la dicto desde hace 7, 8 años, ujú, siempre en el mismo semestre, con la misma estructura y demás. Y ujú. siempre digo en diciembre, miren, va a haber esta materia. Se fueron escribiendo, armé una lista de mails y creo que tu mail lo vi ayer o antes de ayer. Yo Sí, no tengo sí, yo mandé maneras. hace unas semanas. Me enteré hace poco también, no es que No, lo está sé. bien, pero entendeme a mí que yo no tengo manera de saber el estado de cada persona Sí, y sí. entonces, mandame por favor, o aquellos que tengan esta inquietud de saber cómo la quieren cursar, si la Sí. quieren cursar como de grado o posgrado, y los que no recibieron ese mail, mándenme un mail pidiéndome eso. Háganme una lista de mail y se lo vuelvo a mandar a todo el mundo. Está bien. Quien se tenga Bueno, que ir, por favor, retírese, no hay ningún problema. bueno, Este, este, o sea, los que necesiten más información, avísenme. Vos le mandaste a la Secretaría de Posgrado, que es equivocado. O sea, vos se lo ujú, vas a mandar a otro lado, te voy a mandar el mail. ¿Está bien? ok. Dale, te escribo. No sé si hay alguien que está con la misma cuestión. No Si hace importa, pero me mandan, y hay varias personas que me escribieron los últimos días. Me llegó el mail de 5 personas que se inscribieron y que les contesté, pero la carpeta de spam, con lo cual yo no lo vi hasta ayer o hasta el día que... El tuyo estaba en spam. ujú. Entonces, yo no sabía además si contestarlos o no los que están en spam. Ah, Porque, qué sé yo, como son cursos abiertos estos, no sabes quién te está escribiendo, entonces por eso. Pero ujú, más allá, eh, aquellos a los que le contesté en los últimos 5 días, por favor, vuelvan a mandarme las dudas, las preguntas que tengan sobre esto. ujú. Yo armo otro mail que se lo mando a todo el mundo, por favor, quien lo reciba y ya haya recibido el otro, disculpe, pero para tratar de organizar. Y lo que les pido es, por favor, el viernes que viene, estén en Skype 5 minutos antes, ¿sí? Así no tenemos esto de que es tan difícil incorporarnos. Y si alguien se quedó, si conocen a alguien que se haya quedado fuera de la clase, eh, por favor avísenle cómo comunicarse, ¿sí? Ujú. Bueno, nada, listo, nos vemos la semana que viene. Sepan, Dale. disculpa, ahora estoy muy cansado para entrar en detalles, pero te lo respondo después bien. Sí, no, está bien, está bien. Am, Mandame el mail. antes, perdón, antes de que te vayas, ¿puedo hacer una pregunta de, no de esto, pero si terminaron de hablar? ¿Cómo no? Dale. ¿Los apuntes los podrías mandar antes de las clases? Como un día antes o algo así. Mirá, Porque, lo que tengo de sí, apunte solamente en esta parte, lo que tengo de apunte es eso que les mandé. El resto son clases que doy en el pizarrón, no los tengo pasados yo. Si yo quisiera eh, pasar estas clases, tendría que pasarme un semestre tipeando en látex o tipeando en lo que sea. Y realmente no tengo tiempo para hacerlo. no, Este, no, pero como te vi con un cuaderno recién, dije, ah, bueno, capaz y no tiene. este cuaderno lo tengo desde hace mucho tiempo y realmente no, ni siquiera si lo escaneo te va a servir. Está escrito en lápiz, no sé si lo ves. ¿eh? Este, Sí, se ve, o sea, si no te importa, no, pero si no quieres. me resulta como, mm, o sea, yo prefiero dar las clases de esta manera si no tienen problema. No, 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 está perfecto. Yo decía por si acaso, como que al menos a mí me sirve leer un poco de las clases antes de cada clase virtual con este Pero no, formato. no los tengo pasados los apuntes. No, no, buenísimo, no Y pasa esto lo, nada. te- lo Entonces, tendría que gracias. escanear todo. O sea, son, no sé, más de 100 páginas, tengo que ver hoja por hoja. Hay una parte Ahí del está. curso hay una parte del curso que sí la tengo escaneada y llegado el momento se la voy a enviar. De todas formas, ponete a pensar que todas estas cuentas que estoy haciendo, todas las cuentitas estas, son simplemente multiplicar y derivar, ¿eh? No hay nada atrás de lo. O sea, No, está si agarrás perfecto. el apunte este que les mandé,
y un poquito de mecánica cuántica, hasta ahora no hay nada. Y otra cosa importante es que ya con estas materias tienen que acostumbrarse a dos cosas: estudiar de los libros, y por otro lado, hacer todas las cuentas que puedan hacer. Depende de la aplicación que le vayan a dar a esta materia, pero si realmente van a hacer uso de teoría cuántica de campos, que normalmente uno la usa mucho, sería importante que se acostumbren a hacer todas las cuentas posibles. Yo ya te digo, estos libros que les decía, que son el de Weinberg, el de Peskin, el de Ramón también, tienen muchas cuentas, sobre todo el de Weinberg. El de Weinberg es un libro fantástico. Tenés que tener bastante tiempo para leerlo, y leerlo muchas veces y hacer muchas veces las cuentas. Y el de Peskin y Schroeder es un libro que para mí es muy práctico para ponerse rápidamente a calcular. Es un libro, pero nuevamente, a ver, mi sugerencia para este curso es que ya empiecen a agarrar, si vos querés ir leyendo algo, que te consigas el Peskin. Yo no lo tengo en versión digital, yo lo compré hace muchos años cuando di por primera vez este curso, y lo tengo en papel. Pero es un libro fantástico para leerlo. Y la manera de estudiar esta materia sería, eh, yo estoy dando una introducción mucho anterior al Peskin en este momento. Entonces ustedes se agarran el capítulo 1, que es Klein Gordon, y ya lo empiezan a mirar, ¿sí? Y bueno, tratan de hacer los problemas. Yo los problemas que le voy a mandar son problemas tomados en general del Peskin, unos poquitos problemas como representativos, y tampoco para que les lleve demasiado tiempo. Y lo que les pediría, bueno, si tienen, o sea, la materia uno la puede cursar a distintos niveles para uno mismo, ¿no es cierto? Quien quiera aprender mucho para su propio trabajo, para entender estos problemas, y dedicarle un montón de tiempo. No es en general una materia para, eh, como para leer al último momento. Es una materia que necesitan dedicarle una cantidad de horas semanales. Pero nuevamente, depende de los intereses. Bueno, los voy dejando ya para no aburrirlos. Gracias. No, por favor, disculpa que no las tenga las clases pasadas, pero te soy honesto. Es muchísimo trabajo. Yo el año pasado, cuando fue que lo di de esta manera por primera vez, este curso lo llevo dado, no sé, 12 veces o más. Eh, Intenté empezar a pasarlos, pero me di cuenta que en 2 horas pasaba, no sé, 2 páginas, y la verdad que no tengo tiempo, ¿no? Porque el problema es que empezás a pasarlo en látex, y lo que va covariante se te pianta y lo pones contravariante, lo tenés que revisar todo el tiempo. Es mucho trabajo, y escanearlo te puedo asegurar que no van a quedar bien. Después tengo otras partes que están del curso, que están escritas de otra manera, pero más adelante. Por ahora, recomendación: Peskin y Schroeder, agarrarlo de ahí. Al que le guste algo más formal, agarrar el Itzinson y Sugar, si hay alguien más matemático. Ese es un lindo libro también. Y bueno, espero que se diviertan y que les parezca interesante la materia, y bueno, las preguntas sobre los contenidos que vamos viendo en las clases, bienvenidas. Bienvenidas todas las preguntas. Em, bueno, nada por ahora. Les mando los problemas durante la semana. Buen fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Voy cortando, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Martín.